en la República Argentina y en todos los países del mundo, cuando existen personas que son detenidas por delitos y tienen una pena determinada, independientemente del cumplimiento de la pena, es necesario generar las condiciones para que puedan educarse, para que puedan trabajar, para que puedan recuperar su dignidad y para que efectivamente se cumpla con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto es que las cárceles deben ser sanas y limpias, y esto definitivamente implica una inversión en materia de infraestructura del Estado y generar las condiciones para hacerlo, porque las personas cuando cometen un delito y son juzgadas y condenadas también merecen una reparación desde el punto de vista de su dignidad humana. Ahora los presos le quieren dar un sueldo, le quieren dar aguinaldo, vacaciones. Lo único que falta es que cuando salen de la cárcel les den indemnización también, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es que usen el trabajo para pagar y reparar a las víctimas de los delitos que cometen. Me parece que vivimos en el reino del revés, y en lugar de generar una sociedad de premios y castigos donde el que roba, donde el que delinque pague sus culpas frente a la sociedad, se está generando un vale todo, un libre albedrío en el cual los delincuentes terminan premiados, y nosotros no lo podemos permitir. Un país en serio se construye con delincuentes que paguen su pena frente a la sociedad. Nada de aguinaldos, nada de sueldos y esas cosas raras que se les ocurre a estos jueces raros que hay en este país. También creo que un jubilado tiene que cobrar más que un preso. En eso creo que todo el país debe, o sea, no importa de qué color político es cada uno, si una persona trabajó y aportó 30 años de su vida para jubilarse, es real que tiene que cobrar mucho más que un preso. Si una persona trabaja realmente, se la controla que trabaje, no como muchos de los detenidos que están con salidas laborales y lamentablemente son detenidos nuevamente porque utilizan esta salida para robar. Si trabaja, si tiene una profesión, si produce bienes como en el caso de muchos presos que son utilizados en escuelas y en otros lugares, yo no estoy en contra de que cobren aguinaldo y tengan vacaciones. Ahora, lo primero que te digo es que también quiero que el mismo beneficio tengan el resto de los trabajadores. Bueno, ahí teníamos el tema planteado y varias de las opiniones respecto a esto que se está hablando, de lo cual se está hablando en los últimos días. Por eso estamos como invitado, tenemos en el día de hoy a Víctor Ortel, que es abogado y es el ex jefe del servicio penitenciario. Víctor, buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, ahí estaba la pregunta principal planteada, ¿no? ¿Tienen que los presos recibir aguinaldo y bueno, y el salario del cual se está hablando? Sí, en realidad nosotros estamos en una discusión que me parece que es un poco más compleja, que no se trata de si la persona que está privada de libertad tiene que trabajar o no, si tiene que cobrar un sueldo o no. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la persona que está privada de libertad merece ser respetada o no en los términos de su dignidad. Digo, cuando uno genera una secuencia que tiene que ver con el trabajo, prácticamente lo que está haciendo es tratando de generar alguna herramienta que tiene que ver con la inclusión, sí, alguna herramienta que tiene que ver con la posibilidad de que la persona que está privada de libertad logre resignificarse de una manera distinta y tome el trabajo como una herramienta para salir del delito, ¿sí? Digo, y si nosotros reconocemos que esa persona que está privada de libertad es solamente una persona que está privada solamente de su libertad, y cuando hablamos de la libertad es de la libertad ambulatoria, no es de los otros aspectos de la libertad. Nosotros siempre planteamos un ejercicio que es, hagamos el esfuerzo de definir libertad. Digo, si nosotros leemos cualquier libro de doctrina, de filosofía, vamos a ver que nadie se pone de acuerdo en términos de la libertad, pero lo cierto es que la libertad no es solamente la posibilidad de deambular, sino que también es la posibilidad de trabajar, de estudiar, de tener una fe, de tener una religión, de desarrollarse como persona. Y en ese aspecto, las sentencias condenatorias, cuando se trata de personas que tienen sentencias condenatorias, solamente restringen temporalmente la libertad ambulatoria, o sea, no restringen la libertad de educarse, de trabajar, de asociarse o de generar algún otro de los aspectos que vinculan al tema de la libertad. Y en ese sentido es muy complejo para mucha gente asociar que esa persona sigue manteniendo las mismas libertades que nosotros, que estamos en libertad, pero solo restringido a la libertad ambulatoria, ahora, que no es poco. Víctor, sí, vos conocés bien de adentro lo que es el servicio penitenciario. Hace poquitos días Sergio Berni dijo que con este dinero que se cobra de sueldos y aguinaldos y demás, se compra droga en las cárceles. Digo, ¿esto existe también dentro de las cárceles? A ver, yo hago un poco un ejercicio un poco forzado, si querés, como para plantear las diferencias.
si yo planteo de que un trabajador en el contexto de encierro eventualmente puede comprar droga, no es muy distinto decir que cualquiera de nosotros que trabaja en el medio libre puede comprar droga. Está claro. Digo, que también está mal. Digo, en un contexto de encierro ocurren generalmente las mismas cosas que ocurren en el contexto en libertad, nada más que está como en una pretensión de que ese contexto de encierro sea algo puro, que sea algo que sea absolutamente etéreo, y no es así. Sí. Digo, claramente que si, por lo menos en mi forma de pensar, si alguien compra droga no está bien, ¿sí? Ahora, en el contexto de encierro primero hay que ver eventualmente quién vende la droga. Claro. Generalmente son los penitenciarios, ¿no? Digo, de qué manera se facilitan los ingresos o de qué manera no se hacen los controles. Digo, no es que la persona que está privada de libertad toma su sueldo y va a un kiosco y compra droga libremente. No, o sea, los canales para que la droga ingrese a los establecimientos penitenciarios generalmente suelen ser manejados y digitados por penitenciarios. Claro. Entonces, pareciera ser que lo grave es lo que hace el preso y en realidad mucho más grave es la connivencia del personal Por penitenciario. eso cuando uno escucha a Sergio Berni es un poco extraño igual, porque es una declaración que pareciera que se despegara de esa situación desde el gobierno nacional. No, yo lo que digo es que... Hay una responsabilidad ahí, digamos, Sí, tanto claro, provincial, claro. nacional, como se quiera, Sí, pero sí, sí de las autoridades del Ejecutivo. Claramente digo que él está señalando una situación que claramente ocurre porque es muy difícil, erradicar el tema de la droga en la cárcel, como es muy difícil erradicarla del resto de la sociedad. Entonces, pero bueno, pareciera ser como que hay una responsabilidad mayor del Estado en lograr que esos canales de suministro no existan o que eventualmente haya controles que no permitan tener acceso a este tipo de sustancias. Ahora, en el caso de Berni, yo creo que a veces, muchas veces, por lo menos a mí también me ha pasado, que el ritmo vertiginoso de la gestión hace que uno a veces no vea todo el escenario, sino que vea partes. Y sobre esa parte que vea, tal vez él tenga razón de lo que esté diciendo, o tal vez podamos acordar alguna parte de razón. Lo que me parece es que él no está viendo toda la secuencia de lo que es el contexto de encierro y pone énfasis tal vez en lo que le toca a él en términos de gestión. Y no está mal. Lo que está mal es pensar que todo sea así o que eso sea lo único importante, ¿no? Porque yo la verdad que no estoy muy de acuerdo con lo que dice Berni, pero le reconozco y le respeto la capacidad que tiene de trabajo y la capacidad que tiene de gestión. Y cuando uno tiene la gestión que tiene Berni, bueno, es muy probable que uno no tenga por ahí todo el escenario completo para hacer una opinión, o que por ahí no tenga todo el tiempo para pensar una opinión, ¿no? Entonces, bueno, nada, es raro escucharlo porque en el caso de lo que es nuestra opinión difiere bastante, pero yo le doy a la derecha de que él está en un cargo que es muy difícil. Creo que tiene una gestión de 30 horas por día, porque me parece que es impresionante la gestión que tiene. Y bueno, cuando uno tiene una persona así, tal vez se le permitan realizar comentarios que no sean del todo acertados. Ahora, recién remarcabas que es difícil que se compre droga dentro de los penales si no hay a favor o alguna ayuda o alguien que corrompe ahí desde el servicio penitenciario. Esto sucede también, o me imagino que debe suceder también, con el tema de las fugas, que ha pasado mucho el año pasado, algunas también aquí en la provincia de Buenos Aires, inclusive, es el mismo servicio penitenciario ese, ¿no? Sí, a ver, es muy difícil que en los establecimientos penitenciarios ocurran hechos de tanta gravedad sin que personal penitenciario no esté de alguna manera vinculado con eso. Por una cuestión de una facilitación, o de una participación, o de una negligencia, o directamente de querer que se produzcan este tipo de cuestiones, es muy difícil que estas cosas pasen si no hay una connivencia o un acuerdo o una participación al menos del personal penitenciario. Ahora, si ustedes me permiten, porque, bueno, por ejemplo, si yo digo, o Berni dice, por ejemplo, que los presos gastan su dinero o el dinero que ganan con su trabajo en drogas, bueno, tal bien, en la sociedad hay mucha gente que gasta la plata en drogas. Ahora, no creo que sea cierto, no creo que sea del todo correcto que todos los presos hagan eso. Nosotros, o por lo menos mientras yo estuve en la gestión, y me consta, había
muchas personas privadas de libertad que con su trabajo generaban recursos para mantener a su familia que estaba afuera, Sí. porque cuando uno habla de los presos, que está mal dicho preso, porque uno tiene que hacer esa gimnasia de que es una persona privada de libertad, generalmente se dirige a una parte de la población penal que han sido excluidos o han estado en una situación de mucha vulnerabilidad. Sí. Y no piensa en aquellas personas privadas de libertad que vienen de delitos que tienen que ver con el poder económico, el poder financiero o con grandes estructuras de poder. Entonces, cuando uno habla de esa parte de la población penal que ha venido de la exclusión o que viene de las situaciones de vulnerabilidad, mucha de su familia sigue estando en esa situación de vulnerabilidad y de precariedad. Y muchas veces, y a mí me consta, esa persona privada de libertad que trabaja sostiene con su plata a la familia que está afuera. Claro. No es que solamente compran drogas. Sí, No, en algunos casos quizás es la primera vez que pueden llegar a trabajar. Claro. En algunos casos, a ver, porque a veces siempre se habla por ahí de los casos más fuertes, ¿viste? Del violador, y claro, es difícil imaginarse que le van a pagar un aguinaldo a un violador o a una persona que Exactamente. reincidió en asesinatos y demás, pero hay muchos que surgieron en la pobreza, que robaron y que están presos por robo y que es la primera vez que trabajan, sí, o que se les ofrece la posibilidad de trabajar. Yo no podría decirte ahora números exactos, Sí. pero más o menos las proporciones, cuando vos vas a ver quiénes son las personas que están en los contextos de encierro, Sí. el 70, 75, 80% son hombres de entre 18 y 35 años que no han tenido la oportunidad de trabajar, que no han tenido la oportunidad de educarse. Digo, el 30% generalmente es analfabeto, o sea, ni siquiera ha tenido la alfabetización mínima precaria como para poder arrancar, digo, y no conocen otra secuencia que no sea la exclusión, la vulnerabilidad y la violencia. Sí. Digo, y en muchos casos, como bien vos decís, ese primer contacto con el estudio, con la escuela o con el trabajo ocurre en el contexto de encierro. Y esto es paradójico porque claramente esa persona debería tener acceso a eso antes de tener que ingresar a la cárcel, ¿no es cierto? Con lo cual, digo, por eso uno pone énfasis en que estos proyectos que tienen que ver con la inclusión hay que profundizar, hay que seguir trabajando y hay que tratar de llegar, como dice la presidenta, a todos. Digo, y cuando uno dice todos, es todos, o sea, no es solamente que está en el contexto en libertad. Digo, claramente, digo, si uno estuviera en un cargo de gobierno o electivo, seguramente ponga la prioridad en términos de la persona que lo va a votar y que está en el contexto en libertad. Pero nosotros no podemos caer en el error de pensar que esa persona que está privada de libertad ha sido suprimida su ciudadanía o ha sido suprimida su dignidad. Claro. Entonces, digo, porque eso sería como volverlos a excluir, como volverlos a poner en otro circuito mucho más violento del que viene. O darle una continuidad, ¿no? Bueno, Víctor, gracias por sacarnos algunas dudas. No, Gracias por haberte favor. acercado. Muchas gracias a ustedes.